Quiero invitarle a abrir su Biblia para que estemos leyendo juntos en el Salmo 119, versículo 105. Luego vamos a pasar a Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. El Salmo capítulo 119, versículo 105, y también después Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 16 y 17. Quiero hablar sobre la palabra de Dios en esta mañana que nos alumbra nuestro camino. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo leemos otra vez, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y pasamos a Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No sé cuál es la idea que le da el pensar que la palabra de Cristo more en abundancia. Lo que entiendo y la idea que a mí me produce esta palabra es que la palabra de Dios pueda llenar por completo nuestra vida de tal manera que todo nuestro andar pueda reflejar cuánto amo yo o cuánto conozco realmente su palabra. Creo que una de las cosas más importantes en las que deberíamos sobresalir es en cuánto conocemos de la palabra de Dios. Porque solo si la conocemos, entonces la podemos practicar. Y si la conocemos también es a través de la palabra misma que Él va a hablarnos. A veces cuando veo a algunas personas que tienen conflictos porque sienten que Dios no les habla, en verdad muchas veces pienso que tiene que ver con el poco uso que le dan a la palabra de Dios. Me refiero al simple hecho de leerla de una forma rutinaria, de estudiarla, de memorizarla. En la escuela bíblica, por ejemplo, los ejercicios que se hacen para que memoricen la palabra de Dios son muy prácticos y son muy bíblicos. Es algo que bíblicamente hablando es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los judíos principalmente enseñaban a memorizar las Escrituras y prácticamente una persona crecida en el judaísmo era una persona que se conocía casi de memoria toda la palabra. Y la palabra de Dios formaba parte del caudal de conocimientos que ellos hacían entrar en su mente. Y obviamente si nosotros queremos que Dios nos hable a través de su palabra, el Señor nos va a hablar a través de esa palabra que nosotros hemos hecho entrar en nuestra vida. No sé si me entiende. Si usted dice, por ejemplo, yo quiero que Dios me hable, ¿con qué Dios le va a hablar? ¿O usted piensa solamente que va a escuchar una voz de alguien que le va a hablar del cielo? ¿De qué manera Dios nos habla? Si bien es cierto, hay personas que han oído la voz de Dios, pero el porcentaje es muy pequeño de las personas que directamente escucharon una voz que les hablaba. Pero como Dios nos habla, la palabra misma nos enseña que Dios nos habla a través de su palabra. Así que es maravilloso cuando nosotros podemos decir que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso hay un hambre y como una gran necesidad de acudir al que tiene o ejerce el don de profeta, o de vez en cuando o en algún momento le ha profetizado a alguien. Y entonces van y dicen,
quisiera ir a algún lugar donde me profeticen. Y la gente tiene una necesidad muy, muy grande de que alguien les profetice. Pero esa necesidad, en la mayoría de los casos, está basada en la necesidad misma de la palabra que tienen, pero que no dedican tiempo suficiente para ellos mismos estudiarla y hacer que la palabra del Señor se mimetice en su corazón y realmente esté metida en su corazón. Entonces, hasta hay un riesgo, y yo suelo decirlo cuando hay personas que dependen tanto de una palabra profética, porque supongamos que si hay alguien que le dice algo que no es bíblico, ¿cómo sabrán discernirla? Si no tienen conocimiento, si no tienen formación de la palabra de Dios. Sigue siendo valioso que hoy nosotros todavía podamos, cada vez que escuchamos, ya sea una predicación, una enseñanza, una profecía, lo que sea, cada vez que escuchamos algo, nosotros lo contrastemos con lo que dice la palabra del Señor. Siempre tenemos que volver y tenemos que preguntarnos, ¿lo que se está diciendo, lo que se está enseñando, es bíblico? ¿Tiene eso respaldo bíblico? ¿Veo yo en las Escrituras que lo que esa persona me está diciendo realmente Dios lo dice a través de su palabra? Usted sabe que hoy ya no hay más revelación de la palabra, porque toda la revelación, todo lo que Dios quiso que nosotros recibiésemos en revelación de la palabra, ya está escrito, ya está en la palabra. Todo el Antiguo Testamento, el canon, como se llama, de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento fue cerrado y del Nuevo Testamento también fue cerrado. Y los hombres que evaluaron cuáles eran los libros que tuvieran que contener el canon, ya esa gente con discernimiento y dedicando muchísimo tiempo, ellos realmente decidieron cuáles eran los libros inspirados y que debían dejarse en el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que nosotros hoy ya tenemos la palabra revelada. No necesitamos que un profeta venga y nos traiga una nueva revelación, porque la palabra ya ha sido revelada. En último caso, lo que hoy sucede es que el Señor nos ilumina, que el Señor nos sigue hablando a través de la palabra que ya fue revelada. No sé si me están entendiendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy presente. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos el Señor Jesús advirtió que justamente lo que iba a suceder es que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. ¿Cómo podemos nosotros descubrir cuando es falso? Cuando conocemos lo verdadero. Dice que una persona que maneja los billetes todo el tiempo, no solo se lo prepara, sino también empieza a tener tal sensibilidad en su mano y conoce de tal manera los billetes que inmediatamente conoce cuando algo es falso. Pero cuando se los prepara, no se les enseña a conocer lo falso. Lo que más se les enseña es conocer el verdadero billete, porque cuando ellos conocen el verdadero billete, el que está bien hecho, entonces descubren cuando un billete es falso. Del mismo modo también nosotros, ¿de qué manera podemos descubrir cuando algo es falso? Cuando algo no viene de Dios, cuando una enseñanza, una doctrina es falsa. No hay otra manera que conociendo lo verdadero que está en la palabra de Dios. Así que cuando nosotros conocemos lo verdadero, entonces podemos conocer cuando algo es falso y cuando algo no viene de Dios. Pero creo que el peligro que nosotros corremos hoy día es que yo creo que el diablo, las fuerzas de las tinieblas están haciendo un gran esfuerzo para que realmente cada vez más la palabra no esté en nuestros corazones. Para que la palabra de Cristo no abunde, no more en abundancia en nuestros corazones. Yo no tengo nada con la Biblia digital, la que hoy uno hasta puede tenerla en el celular.
Pero si en esta mañana, y no lo voy a hacer porque no quiero escrachar a nadie, pero si en esta mañana pregunto cuántos vinieron con su Biblia, probablemente no todos vinieron con una Biblia como esta, sino que usan la Biblia digital. Y creo que es importante que nosotros podamos familiarizarnos con la palabra de Dios de tal manera que la palabra de Dios entre a ser parte nuestra. Nosotros deberíamos tener, así como el que maneja los billetes, tenemos que tener nuestras manos adiestradas para encontrar los versículos bíblicos, la palabra, cuando la necesitamos, cuando viene a nuestra mente, saber dónde se ubica, dónde está la palabra. Yo no conozco de memoria todos los versículos de la palabra del Señor, pero hay muchas palabras, muchos textos de la Biblia que sé dónde encontrarlos y sé cómo encontrarlos. Y tenemos que tener una familiaridad con la palabra de Dios de tal manera que ésta sea siempre, esté a mano para cuando necesitamos recurrir. Algo alarmante escuché hace muy poquito tiempo y se dice, por ejemplo, de los Estados Unidos, que ya más del 26% de los jóvenes no son instruidos en familias cristianas, en contraste a otros tiempos en los Estados Unidos. No sé ese dato si existe o si hay aquí en Estados Unidos. Tengo el dato solamente que escuché hace muy poquito, pero es alarmante pensar que, por ejemplo, hoy día muchos jóvenes no son instruidos en sus propias familias, en su propio hogar. Hace muchos años atrás nosotros, por ejemplo, podíamos decir, bueno, que tenemos un fuerte trasfondo católico y muchos, aunque no tenían grandes conocimientos de la palabra, de la Biblia, pero sin embargo, al tener un trasfondo católico, por lo menos tenían un apoyo cristiano o tenían una fe cristiana que los apoyaba al simplemente decir que pertenecían a una religión católica donde se les enseñaba a reverenciar, a tener respeto a las cosas de Dios y muchas cosas que de una forma muy leve, pero sin embargo tenían un efecto muy importante en la vida de una persona a medida que iba creciendo. Ustedes saben que hoy esto cada vez más va en retroceso. Me llama demasiado la atención que frente a este impulso que se está haciendo a la ley del aborto, la Iglesia Católica se mantiene totalmente en silencio y hasta muchas personas dudan de que el Papa realmente esté acariciando muchas ideas que van a transformar la doctrina de la Iglesia Católica. Quiere decir que que la persona de Cristo cada vez más se va quitando de la mente y del corazón de las personas. Esto es lo que yo quiero decir para resaltar la importancia que tiene que tener para nosotros conocer y saber la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos entienden esto en esta mañana? Es importante que nosotros podamos entender y amar la palabra del Señor. David Wilkerson, un profeta que ya falleció hace unos años atrás, él decía algo muy importante: a medida que vayamos aproximándonos a los últimos tiempos, muchos cristianos que no tengan su fe afirmada en la palabra de Dios van a ser descarriados porque van a perder el rumbo al no tener una base firme en la palabra del Señor. Decía también que muchos de los creyentes que no respetan las autoridades de las iglesias, que no se sujetan, que no están dispuestos a ponerse bajo autoridad en ninguna iglesia, que andan siempre buscando la iglesia perfecta y siempre están enojados con alguien y siempre están marcando las diferencias o cuestionando cosas de la iglesia, serán presa fácil si no cambian de opinión de las falsas doctrinas, porque al no haber creado el hábito de la sujeción y del respetar la autoridad establecida por Dios, fácilmente van a caer en manos de falsas doctrinas porque no van a saber diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Dígame si todo esto no está causando en tu corazón una alarma y un deseo de decir: tengo que aprender más la palabra de Dios.
Tengo que aprender a atesorar más la palabra del Señor en mi corazón. Tengo que aferrarme más a lo que la palabra del Señor enseña y aprender a conocerla. Ayer, por ejemplo, hubo un curso, una capacitación para maestros de escuela bíblica. Un buen número de hermanos de nuestra iglesia que están trabajando en la escuela bíblica han asistido. Me contaban que una buena parte de la capacitación durante el día se tomó tiempo para enseñar doctrinas bíblicas, especialmente en el aspecto teológico, para aclarar muchísimas dudas con respecto a la Trinidad, la Santa Cena, el bautismo y un montón de temas que realmente son importantes. Y supongo y sospecho que la necesidad de compartir en un taller de capacitación de maestros de la escuela bíblica estos temas tiene que ver por lo que estamos adoleciendo. Hemos dejado de aprender teología bíblica, hemos dejado de aprender las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y si nosotros no sabemos bien en qué creemos, entonces no vamos a saber al Dios que nosotros creemos. Realmente es importante enfatizar todos estos puntos que forman parte del amor que nosotros tenemos que tener a la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si querés saber cuál es el rumbo correcto que tenés que darle a tu vida, tenés que hacer que la palabra sea como una lámpara, que te alumbre de día, que te alumbre de noche y que realmente indique el camino por el cual tengamos que andar para no equivocarnos. ¿Qué les parece si aprendemos, si no lo sabés, este versículo por lo menos y te vas con este versículo en esta mañana? Lo repetimos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero hablarles en esta mañana sobre algunos beneficios que tenemos cuando usamos la palabra de Dios como la luz que alumbra nuestro diario caminar. El primer beneficio que tenemos es que la palabra de Dios es como una espada en nuestras manos. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La idea de una espada de dos filos habla de su poder de penetración. La palabra de Dios, como una espada, tiene el poder de penetrar el corazón. Aquellos que realmente se abren a la palabra del Señor, la palabra puede entrar en lo más profundo de su corazón, cortar con toda atadura del pecado, puede cortar con hábitos, puede cortar con un montón de cosas que realmente hacen que una persona pueda vivir una vida cristiana victoriosa. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, la palabra del Señor produce resultados realmente maravillosos. La espada era de uso personal, esta servía para la defensa, y la palabra de Dios tiene que ser para que nosotros podamos caminar de manera ofensiva, no defensiva. Ustedes saben que las armas fueron creadas para usarlas siempre con un enemigo de frente, no para defendernos del que nos corre por detrás. Hasta dicen que también la armadura del soldado romano solamente lo protegía en el frente, pero no tenía protección por detrás, porque la idea justamente es que como soldado ellos tenían siempre que estar preparados para enfrentarse, nunca debían ponerse en una condición de escaparse o de huir.
Y esta es la postura que nosotros tenemos que tener también como cristianos. Dios nos ha dado la palabra de Dios para que nosotros podamos defendernos. Escucha bien esto, es para defendernos. Jesús enfrentó a Satanás en el desierto y le contestó con la palabra. Cada respuesta del Señor fue, y él dijo, porque escrito está. Escrito está. Y esa es la forma que nosotros tenemos que emplear la palabra de Dios. Cada vez que usamos la palabra de Dios tiene que ser para que el enemigo entienda que nuestra vida no está basada en nuestra propia fuerza ni fuerza de voluntad, sino que está basada en nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El segundo beneficio de la palabra de Dios, que es como escudo a los que en Él esperan. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él confían. Usted habrá visto muchas veces en las películas cómo se utilizaba el escudo. Hoy ya las guerras son más a la distancia, hasta telescópicamente, satelitalmente, la distancia que se mantiene de una persona con su enemigo es tremenda. Hoy las distancias que se enfrentan son mucho más grandes, pero en aquel tiempo las guerras o los enfrentamientos eran de persona a persona y el escudo realmente servía para que ellos pudieran protegerse de los dardos, de las flechas que venían para herirlos o defenderse en la lucha cuerpo a cuerpo. Usted habrá visto también en ocasiones cómo también los soldados cuando se los atacaba con flechas a la distancia hacían un círculo y se cubrían todos con sus escudos. Esto es lo que representa la palabra de Dios para nuestra vida. Es maravilloso ver en la palabra del Señor cómo los hijos de Dios supieron confiar en el Señor y Él fue su escudo. Y eso es lo que la palabra de Dios representa para nosotros. Cada vez que nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios, es como el soldado que ponía el escudo para que no le hirieran. Así es cuando nosotros utilizamos el escudo de la fe, como dice la palabra del Señor. Es tan importante que en esta mañana podamos entender que si usamos la palabra de Dios, Él puede guardarnos y protegernos. No quiere decir que nunca un dardo no nos va a tocar, pero nuestra vida va a ser guardada siempre. Cuando Dios permitió a Satanás que hiriera a Job, dejó que tocara sus posesiones, sus hijos, su familia, pero le advirtió y le dijo, solamente no toque su vida. Nosotros no tenemos idea de cuántas cosas Dios nos guarda cuando nosotros permitimos que su palabra sea como un escudo para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir en esta mañana, Él es mi escudo. ¿Puede decirlo? Levante su mano al cielo y diga al Señor, tú eres mi escudo. Tú eres escudo para mis hijos, tú eres escudo para mi familia, tú eres escudo, Señor, para mi vida. Tú eres escudo, aleluya, tú eres escudo. Gloria a Dios. Yo no sé si usted supo, pero Israel inventó una forma de defenderse contra los misiles que son enviados a distancia y ellos le llaman escudo de hierro o de acero. Es una defensa antimisil que ellos tienen que automáticamente cada vez que los misiles vienen del exterior se activan las alarmas y detectan los misiles que vienen y prácticamente un 80% de los misiles que son enviados no llegan a impactar en tierra porque ellos tienen hoy lo que llaman el escudo de acero. Bueno, esto es algo netamente tecnológico y moderno que ellos han inventado para protegerse, pero imagínense en una dimensión totalmente espiritual y superior a cualquier invento que el ser humano pueda hacer.
Él es nuestro escudo, y si quiere llamarlo, Él es nuestro escudo de acero, que no puede entrar ningún dardo de fuego, nada que viene del exterior, del enemigo, el Señor puede guardarnos si realmente nosotros hacemos de la palabra del Señor nuestro escudo. ¿Lo cree usted? Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios produce fe en los que la oyen. Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que la palabra del Señor la aprendamos, la memoricemos si podemos hacerlo y podamos hacer que lo más que se pueda la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Por eso Pablo le escribía a Colosenses y decía que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pero eso no va a suceder si nosotros no invertimos un determinado tiempo de nuestra vida para que podamos hacer que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Esto es lo mismo como el que tiene que rendir un examen. Si no estudia, si no se prepara, obviamente no va a poder rendir. O sea, no es de que de alguna manera, de algún lado, en forma milagrosa, van a venir las ideas y las respuestas. El que tiene que rendir un examen tiene que prepararse, tiene que estudiar primero. Así es también la palabra de Dios. Si usted quiere que la palabra de Dios abunde y la palabra de Dios produzca fe en tu corazón, en mi corazón, es necesario que la palabra del Señor realmente hagamos que ésta entre en nuestro corazón. Y es la misma palabra la que va a producir la fe para que nosotros podamos creer y practicar la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener más fe? ¿Cómo podemos tener más fe? Oyendo la palabra y haciendo que la palabra entre, penetre en nuestro corazón. La fe es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollarla. La fe puede empezar como algo muy pequeño, pero puede ir creciendo a medida que vayamos teniendo contacto con la palabra de Dios. Cuanto más nos ponemos en contacto con la palabra de Dios, nuestra fe sigue creciendo más y más, mediante el estudio, la meditación de las Escrituras. Y algo que es importantísimo también es con quién nos relacionamos. A veces no tenemos en cuenta este pequeño detalle, pero es muy importante con quién nos relacionamos. ¿Cuáles son tus conversaciones y qué clase de conversaciones tenés? Porque si invertimos tiempo en la semana para hablar cosas negativas, pesimistas, o para criticar, o para hablar mal, o para dedicarlo en tantas otras cosas, obviamente eso no suma de ninguna manera para que nuestra fe crezca. Es importante, yo decidí hace mucho tiempo que iba a prestar mucho más atención en aquellas palabras y en aquellas personas que realmente puedan edificar mi vida, porque eso hace también a que podamos mantener nuestra vida en contacto con la palabra del Señor. A veces tenemos que tomar decisiones de alejarnos de determinadas personas si estas personas no nos edifican. No sé si entiende esto, pero es muy importante. A veces tenemos que tomar decisiones de alejarnos de determinadas personas si estas personas no nos edifican, y mucho más todavía si se trata de hermanos en Cristo. Porque no quiere decir que porque venga a la iglesia o porque sea un hermano en la fe, entonces podemos darnos el lujo de hablar un montón de cosas que no edifican. Con mucho más razón tenemos que edificarnos el uno al otro. Hasta nuestras conversaciones entran a ser tan importantes si realmente queremos crecer y desarrollar nuestra fe. Amén. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos hace fuertes y vencedores frente al maligno. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 dice:
os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios, así como dije antes, es escudo, pero es también para nuestra fortaleza. Yo me doy cuenta lo importante que es cada mañana cuando tengo un tiempo para leer la palabra y para orar. No sé cuántos de ustedes lo practican y lo hacen todos los días, pero esto es tan importante cada mañana cuando tenemos que enfrentarnos a las tareas, a las responsabilidades que tenemos cada día. La palabra de Dios nos fortalece, nos hace fuertes para lo que tengamos que enfrentar. Seguramente algunos de ustedes experimentaron la diferencia de haber salido de tu casa sin haber tenido ese contacto diario con la palabra de Dios y ese día te tocó enfrentar algo y te sentiste muy debilitado, muy indefenso. Te diste cuenta que hubo una gran diferencia porque esa mañana no pudiste tomar el tiempo, no tomaste el tiempo para estar con la palabra. La palabra de Dios nos fortalece. El Salmo capítulo 119, versículo 9 al 10, Salmos 119, 9 al 10, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo las enfrentamos? Todos nosotros tenemos tentaciones, pero algunos tienen tentaciones muy fuertes que muchas veces los ponen en un riesgo muy grande de caer en el pecado. Pero el salmista fácilmente nos da a entender y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Y esta palabra no es solamente para el joven, sino para todos nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones de cada día? ¿Con qué podemos limpiar nuestro camino cada día? Y nos tenemos que responder solitos: con guardar tu palabra. Y dice en el texto siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo recuerdo en la adolescencia cuántas veces lo poco que había aprendido de la palabra de Dios hacía que realmente frente a la tentación yo siempre pensara qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. La palabra de Dios sigue siendo la voz interior en nuestro corazón y en nuestro espíritu que nos hace saber cuándo algo está bien, cuándo algo está mal. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos fortalece. Y por último, la palabra de Dios como espejo también. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra de Dios es como un espejo. No dejemos de mirar la palabra como el espejo. Cada vez que nosotros la leemos, encontrar en la palabra algo en lo que Dios nos está hablando. Si usted pudiera ver mi Biblia, yo la tengo toda marcada, por todos lados, de todos colores. Porque son referencias que en el momento que las he leído y he sentido que Dios me ha hablado a través de ellas, no quería que se me perdieran, sino que siempre
sigo marcando la palabra porque la palabra de Dios sigue siendo como un espejo para mi vida. No sé si usted sabía que uno de los mobiliarios del tabernáculo era el altar de bronce o el lavacro que le llamaban. Lavacro era en realidad la fuente donde el sacerdote se lavaba las manos después de haber sacrificado el animal, entonces él iba y se lavaba las manos. El lavacro había sido construido por los espejos que donaron las mujeres. Así que el fondo del lavacro era espejado. Quiere decir que cada vez que el sacerdote pasaba por ahí y se lavaba las manos, cuando él se lavaba las manos, ¿qué creen ustedes que veía? Su rostro. Su rostro. Y el lavacro representa la palabra para nuestra vida. Cada vez que nosotros leemos la palabra, ¿a quién tenemos que encontrar ahí? A nosotros. Y lo dijimos tantas veces, ¿no es cierto? Pero a lo mejor para algunos es la primera vez. Algunos a veces usan la palabra como espejo, pero la usan para el otro, el que está atrás. Vieron que uno con el espejo uno puede hacer así y uno puede ver el que está atrás. Y dice ahí, mira quién está ahí atrás, ¿no? ¿Y cuántas veces venimos a la iglesia y escuchamos una prédica y decimos, qué lástima que no estuvo fulano, qué bien le hubiera venido la palabra? Sean sinceros, ¿cuántos dijeron eso alguna vez? Unas poquitos levantar la mano, pero muchos han dicho, qué bueno le hubiera sido esa palabra para fulano. La palabra tiene que ser un espejo para nosotros. Si bien puede ser muy, muy útil y muy bueno para el que faltó, pero el que faltó se la perdió. Pero si yo estoy hoy aquí es porque esta palabra tiene que ser un espejo para mi vida. Y en esa palabra yo tengo que encontrarme. Esa palabra es la que me tiene que bendecir a mí. Esta palabra es la que me tiene que hablar a mí. Por eso es tan hermoso los encuentros que nosotros podemos tener con la palabra, porque cada vez que nosotros leemos en la palabra, a mí me pasa y es tan hermoso cuando muchas veces leyendo la palabra yo puedo llorar y puedo sentir que el Señor me habla y puedo realmente ir al Señor en oración y decir, Señor, gracias por la palabra que me diste esta mañana, gracias por la palabra que me diste este día, y sentir cómo la palabra está marcando ciertos detalles en mi vida, los que yo necesito trabajar o cambiar, o donde necesito que el Señor me siga hablando. La palabra de Dios sigue siendo el lavacro, sigue siendo el lugar donde yo veo mi vida espejada y donde la palabra puede hablar y seguir corrigiendo mi vida. Amén. Que la palabra del Señor sea la luz que alumbre nuestro camino. Mi hermano, los tiempos que estamos viviendo cada vez más están tan secularizados, están tan mundanalizados. Cada vez más hay más y más personas que realmente se apartan de los caminos del Señor. ¿Y cuántos que una vez conocieron a Dios, pero no tuvieron firmeza en la palabra, se han apartado? Yo te desafío en esta mañana a tener un interés muy importante en que la palabra de Dios sea guardada en tu corazón. Aprendamos todavía, por más que tengamos unos años donde es más difícil memorizar la palabra, pero sigamos practicando la memorización de la palabra. Es muy, pero muy importante que podamos guardar la palabra en nuestro corazón. Cuando yo veo a mi hijo que dedica tiempo con sus hijos a enseñarle versículos de la palabra de Dios. Un día Miki me manda un audio, ahora con el WhatsApp él sabe usarlo, así que él me mandó un audio donde había aprendido un versículo de memoria y a nosotros nos emocionó tanto, no solo porque él lo haga, sino porque pensamos en el efecto y en el resultado que esos versículos bíblicos en él tan pequeño están marcando su vida.
Usted sabe que dice la palabra del Señor, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él no se olvidará de él. Es tan importante que la palabra sea aprendida en nuestros hijos, que la palabra del Señor sea aprendida en nuestra casa, que la palabra del Señor pueda seguir empapando nuestra vida para que nos siga produciendo cambios, esos cambios que hacen que de verdad nosotros podamos vivir una vida como cristianos. Pregunto en esta mañana, ¿mora en abundancia la palabra en tu corazón? Ese tiene que ser el desafío tuyo y al mío, que la palabra de Dios more en abundancia, que toda nuestra vida sea el reflejo de la palabra, lo mucho que la palabra del Señor le hemos dado lugar en nuestra vida. Eso tiene un valor incalculable. Amén. Yo quiero invitarte a estar de pie en esta mañana porque vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo siento un gran desafío, Señor, en esta mañana. Porque me pregunto, Señor, si estamos haciendo lo suficiente para que esto sea una realidad de nosotros, Señor. Cuando veo, Señor, cómo las decisiones de algunas personas cristianas no están de acuerdo con tu palabra, me pregunto, Señor, ¿en qué parte hemos descuidado, Señor, que la palabra realmente sea nuestra guía, sea nuestra regla? Señor, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel era tan importante recalcarles constantemente que ellos guardaran tus mandamientos, pero también los pusieran por obra. De nada sirve ni siquiera conocer la Biblia o conocer muchos textos o conocer muchas cosas si no la practicamos, si no la aplicamos y no hacemos lo que dice tu palabra. Yo no sé cuántos de nosotros que estamos aquí en esta mañana realmente tenemos que reflexionar si las decisiones que hemos tomado últimamente están apoyadas por tu palabra, Señor. Hay tantos temas que ni siquiera hacen falta discutirlos, porque ya tu palabra dice lo que tiene que ser. Pero sin embargo, Señor, a veces ponemos la palabra a la luz de nuestro propio razonamiento y hasta queremos hacerle decir lo que nosotros queremos que diga. Pero en esta mañana, Señor, yo me siento quebrantado, humillado delante de ti, Señor. Pido para esta iglesia que sea una iglesia bíblica, que sea una iglesia que camine a la luz de tu palabra, que el liderazgo sea firme en la palabra. Señor, que cada uno de nosotros, los que pertenecemos a esta iglesia, amemos tu palabra de todo corazón, Señor. Que antes de tomar decisiones realmente estemos dispuestos sinceramente a preguntarnos, ¿esta decisión glorifica a Dios? ¿Está de acuerdo Dios con esta decisión que estoy tomando? ¿Le agrada realmente a Dios lo que voy a hacer? Quiero, Señor, en esta mañana hacer una oración para esta iglesia, una petición para todo el cuerpo de Cristo de aquí de Buenas Nuevas. Necesitamos, Señor, que tú realmente, Señor, puedas mover nuestro corazón para que tengamos hambre por tu palabra, hambre para escudriñarla, hambre para conocerla, hambre para que tu palabra sea verdaderamente, Señor, la lumbrera en nuestro camino, la que marque nuestro camino. Señor, que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Cuando hablemos, cuando cantamos, Señor, cuando hagamos cosas, que la palabra esté presente en todas las cosas que nosotros hacemos. Es un desafío muy grande que tenemos, Señor, en esta mañana. Que lo secular, que el mundo tan secularizado y tan globalizado en este momento, Señor,
no se apodere de nuestras vidas. Cada vez, Señor, hay más cristianos mundanalizados, Señor. Tienen quizás, Señor amado, su corazón en la iglesia, pero sin embargo sus pies están en el mundo, sus raíces están en el mundo. Y sabemos que si las raíces están en el mundo, los frutos que van a dar no van a ser los que esperamos bíblicamente. Queremos en esta mañana pedirte, Señor, que tú nos amonestes, tú nos muevas a tener una vida arraizada en tu palabra, Señor amado. Y así, Señor, vamos a ser como aquella semilla que cayó en buena tierra, que da fruto a 100 por 1, Señor. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Danos un corazón quebrantado. Cuando leamos la palabra todavía sigamos derramando lágrimas. Cuando, Señor, tomemos tiempo en nuestro devocional privado, no nos conformemos con una lectura de un verso bíblico, de una reflexión simple, Señor, sino que nuestro interés sea en profundizar las Sagradas Escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo no sé usted, hermano, pero Dios quiera que en esta mañana usted se sienta desafiado a tomar un mayor interés por la palabra de Dios en su vida, con sus hijos, con su esposa, con su familia. Dios sabe cuánto amamos realmente la palabra de Dios. Cada mañana cuando la leemos, la palabra de Dios nos vuelve a enseñar, nos vuelve a decir algo. Yo pido al Señor que esto sea también una realidad en tu vida, que no esperes el día de culto para abrir la palabra, sino que cada día el Señor te hable a través de su palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quiero invitarte a venir aquí adelante en esta mañana, si queremos tomar un tiempo para sellar esta palabra en nuestro corazón. Quizás tengas que venir aquí para decirle: Señor, he descuidado tu palabra. He perdido el interés en la palabra. Señor, ya no vivo la palabra como la vivía antes. La palabra no me emociona como antes. No me ministra como antes. Siento a veces que mi corazón está lejos de la palabra. ¿Por qué no invertís unos minutos en esta mañana para venir aquí, para orar y pedirle al Señor que vuelva a darte un corazón como aquel que un día fue tocado por su palabra y te encendió, te convirtió, te cambió, te transformó? Tu vida no va a cambiar porque vengas a la iglesia solamente. Tu vida va a cambiar cuando tengas un encuentro con su palabra, cuando la entiendas, cuando empieces a entender cómo Dios te habla a través de su palabra. Puedes escuchar un buen mensaje, un buen sermón, una buena enseñanza. Alguien puede darte una palabra profética. Muchas cosas te pueden pasar, pero nunca vas a experimentar cambios a menos que tengas un encuentro con su palabra. Es su palabra la que te va a transformar. Es su palabra la que te va a tocar y va a hacer que el rumbo de tu vida cambie. Yo te desafío en esta mañana que vengas a tener un encuentro con su palabra, a que vuelvas a tener un encuentro con su palabra. El mundo necesita hombres no llenos de conocimientos. El mundo necesita hombres transformados por su palabra, hombres que realmente hayan tenido encuentros con la palabra de Dios. En esta mañana este es el llamado, este es el desafío. Yo te desafío en esta mañana que vengas al altar y busques un encuentro con su palabra, busques un encuentro con Dios a través de su palabra. Puedas permitir a Dios que Él te vuelva a hablar a través de su palabra. Y si te has alejado de la palabra, puedas decirle en esta mañana: Señor, vengo a tener otra vez un encuentro con tu palabra. Lo necesito, Señor. Lo necesito.
Lo necesito, lo necesito. Lo necesito. Decirle: Señor, yo necesito tener ese encuentro con la palabra.